se encuentra en Mateo 13. Mateo 13, desde el versículo 3 en adelante. Le vamos a estar dando lectura a Mateo 13, versículo 3 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Esta es la palabra de Dios. Puede tomar asiento, póngase cómodo, pero no tanto. Bien, para poder entender esta parábola tenemos que entender que Jesús, en el tiempo de la primera venida, Jesús estaba impartiendo sus lecciones a los israelitas. Tenemos que entender igual, como a base de contexto, que los israelitas estaban escuchando bastante enseñanza por parte de los judíos, de los fariseos, de estos maestros que habían en ese tiempo, quienes enseñaban sobre la ley, quienes enseñaban sobre Dios desde su perspectiva, añadiéndole cosas de hombre. Y tenemos que entender que Jesús llegó a este mundo en ese tiempo para poder cambiar esas enseñanzas que estaban dando los fariseos, que estaban engañando a la gente, que estaban haciéndoles perderse de la salvación. Por lo tanto, Jesús llegó acá, pero tuvo que hablar para que el enemigo no se interpusiera entre él y el mensaje con su pueblo escogido. Tuvo que hablar mediante parábola, no simplemente como para ejemplificar lo que él quiere hablar, sino más bien para hablar como el lenguaje codificado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice en la palabra que él le respondió que hablaba en parábola para que ellos, escuchando, no oigan y viendo, no vean. Sin embargo, nosotros que podemos recibir la palabra por parte del Espíritu de Dios, podamos entender lo que estamos escuchando y ver lo que estamos viendo. Podamos observar bien lo que estamos viendo. Y ahora bien, respecto a la parábola de los 4 campos, ¿qué campos somos nosotros? Durante todo este año, desde que empezó el 2022, se nos ha estado hablando por parte de la palabra, Dios nos ha estado hablando por parte de instrumentos, de que seamos agradecidos con lo más mínimo que tengamos. Que seamos agradecidos incluso por algo súper pequeño que se nos haya ocurrido, nos haya pasado, pero seamos agradecidos con Él. Aunque tengamos miles de dificultades, seamos agradecidos con Él. Porque Él es bueno y Él es fiel y justo para poder hacernos surgir de donde estamos. Pero estamos cumpliendo eso. Atesoramos esa semilla que se nos entregó, esa semilla que se plantó acá. ¿Qué tipo de campo somos nosotros? ¿Estamos atesorando la palabra de que seamos agradecidos en todo tiempo? ¿O solamente la recibimos diciendo aleluya, amén, gloria a Dios cuando está en el mensaje, pero después en la casa le ocurre un problema y no pasa nada? ¿Estamos siendo agradecidos? ¿Estamos atesorando el mensaje? ¿O los mensajes de otros tiempos, del año pasado, del año antes pasado también? ¿Lo hemos estado escuchando y meditando y guardando en nuestro corazón? ¿O simplemente lo recibimos por emoción en el lugar y luego se nos olvida cuando nos vamos en la micro, nos vamos en el auto? Se nos olvida. ¿Cuál es el campo de los pedregales? El campo de los pedregales es quienes reciben la palabra, la reciben con gozo. Todos la reciben, la están recibiendo la palabra, se les explica sobre algo y la reciben y la atesoran. Pero ¿qué sucede con
con los que tienen su corazón semejante a un campo de pedregales. Lo que sucede es que reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Se nos ha estado hablando también en cuanto a la confianza en Dios, a poner nuestra mirada en Él, enfocar nuestra mirada en Él. Aún así, teniendo pruebas, estando en aflicción, así como lo hicieron los personajes que están acá escritos. Y lo estamos cumpliendo nosotros. Lo estamos cumpliendo nosotros. No estoy acá diciendo que todos nosotros somos como campo de piedra. Posiblemente hay alguien que esté en la buena tierra, alguien que esté en campo de espino, alguien que sea como el campo normal, el campo seco, o alguien que seamos como también campo de piedra. Nos llega la prueba y lo primero que hacemos es renegar contra Dios. Nos llega la prueba y lo primero que hacemos es decir, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Nos llega un dolor estomacal y decimos, Dios, ¿pero por qué? Si tú tienes visión o si tú le das visión a los instrumentos, ¿por qué no los mandas a sanarme? Pero también sucede algo que también tenemos que tener un paso de fe también. Sabemos que la fe sin obra es muerta. Y si nosotros no damos el paso, por mucho que creamos en Dios, por mucho que creamos en que haga los milagros, por mucho que recibamos sobre la semilla de que Dios hace milagros y Dios te puede sanar, si no obramos, si no damos ese paso, ese salto, no sirve de nada. La fe es muerta. Mi paso fue solamente reconocer de que necesitaba la ayuda de algo sobrenatural. Estaba creyendo que la medicina podría servirme. Estaba creyendo que los doctores me podrían sanar del estómago, porque era muy extraño que a mis 20, 21 años tenga problemas estomacales, que lo que comiese me llevara para el baño. Necesitaba algo sobrenatural y lo reconocí que necesitaba la ayuda de Dios. Y no solamente mediante mis propias manos ni mediante mi propia intimidad con Él, sino que necesitaba que Dios obrase a través de un instrumento para poder sanarme. Y lo reconocí, lo solicité, y por gloria de Dios y gracia de Dios estoy acá, sano, pudiendo comer lo que sea de nuevo. Esto es dar el paso de fe. Espero que esta palabra, que esta semilla que Dios le está dando a usted ahora, a nosotros también, la atesoramos y la guardemos y la creamos. Que no llegue el momento en el que llegue la piedra, que llegue la semilla, y la recibamos con gozo esta palabra ahora y estemos quizás emocionados, escuchando. Quizás el día de mañana le puede llegar la prueba y usted se pueda apartar. Que no suceda eso, que Dios no lo quiera. También está el otro caso de los que cayó entre espinos. ¿Qué sucede con los que caen entre espinos? Son los que reciben la palabra también, pero llega el afán de allá afuera, llegan los placeres de allá afuera y nos apartamos. ¿No le ha pasado a usted? Yo le pregunto si justo cuando usted quiere dar el paso para seguir a Dios, para poder continuar en el camino o poder simplemente afirmarse en los caminos de Dios, le llega justo una oferta de trabajo, y una oferta de trabajo tentadora, le va a dar buena plata, buen horario de trabajo, lamentablemente le está apartando del culto. ¿No le ha pasado eso a usted? O posiblemente también usted quiere afirmarse en los caminos de Dios y llega, no sé, en los casos de los estudiantes, nos llega algún curso que podamos hacer o algún quehacer respecto a lo académico que nos aparte de nuestra comunión con Dios. Si bien es cierto, hay tiempo para todo, también nosotros tenemos que saber cómo administrarlo y saber decidir si es que esto es bueno para mí, para mi vida y para mi tiempo, si puede encajar con mi horario o si esto no encaja simplemente. Dice aquí textualmente en Lucas capítulo 8, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es lo que he estado diciendo esta hora. Podemos recibir la palabra, pero llega algo de afuera, algo externo que no es por parte de Dios, sino por parte del enemigo que le quiere apartar.
y cedemos. Y le decimos, ya, mejor. Total, una semana, un mes que falta la iglesia no pasa nada. Total, mi comunión es personal, la salvación es personal. Pero también es necesario congregarse. Y no dejándonos de congregarnos como por algunos tienen por costumbre. Por cualquier X problema. Y están los que son plantados, o la semilla que es plantada junto al camino. Que quienes oyen, pero luego viene el enemigo, viene el malo, y quite de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿A qué se refiere con esto la palabra? De que llega el enemigo, usted puede recibir la palabra, pero llega el enemigo, llega el diablo, y simplemente, como si le abriese la mente a usted, y le quita justo lo que usted escuchó del mensaje, lo que fue de bendición para su vida, o un día domingo a las 10 de la mañana hasta las 2, llegan las 3 de la tarde y ya se olvidó del mensaje. O llega el día lunes, o llega el día martes, jueves, o el día sábado y se olvidó del mensaje del día anterior que tuvo. Se olvidó de la palabra de vida, de esperanza que le dio Dios a través de un instrumento, a través de su palabra, a través de una alabanza. Simplemente se le olvidó. ¿Usted cree que vamos a ser salvos así? ¿Usted cree que vamos a ser salvos o vamos a permanecer en el tiempo de la prueba? Si se nos olvida todo lo que recibimos, si se nos olvida todo, si se nos olvida que Dios nos puede ayudar, si se les olvida que Dios es un Dios de milagro, si se les olvida que Dios cuando está orando simplemente es como que no estuviese. ¿Qué pasaría si no tuviésemos esa concepción de que cuando Dios obra a veces permanece en silencio? Si nosotros no tuviésemos esa concepción, pensaríamos que Dios se alejó de nosotros, pensaríamos que Dios nos abandonó, pero simplemente está obrando. Pero gracias al enemigo que quitó esa semilla de nuestras mentes, de nuestras vidas, podemos incluso llegar a renegar contra Dios. Que Dios nos libre de eso, que Dios nos libre. Pero sin embargo, está el otro campo de la buena tierra, que estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Si yo preguntase en este momento cuántos de nosotros somos la buena tierra ahora mismo, la semilla es la palabra. La semilla es el mensaje que Dios le manda a usted a través del Espíritu Santo mediante el predicador, mediante un instrumento profético. Y estamos guardando esa palabra nosotros. Estamos guardando esa semilla, estamos dando fruto. O simplemente somos como un campo de piedra, un campo de espino. O como un simple campo seco que no dará fruto. Donde la semilla no entierra, sino que llega el enemigo y se la lleva, simulando como si fuese un ave que se come las semillas cuando uno le tira migas de pan en el suelo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para poder transformarnos en ese campo de buena tierra. Poder llegar a ser ese campo que Dios quiere que nosotros seamos para poder recibir la palabra y poder ser salvos. Y poder incluso ser de bendición. Porque ¿qué pasa cuando damos fruto? Somos de bendición para otras personas. Nosotros podemos ser ese árbol de vida para otra persona si nosotros atesoramos bien la palabra de Dios. Porque si no la atesoramos, después puede llegar cualquier otra persona diciéndoles mentiras en el nombre de Dios. Mire qué irónico. Y nos podemos perder. Porque estamos creyendo más las mentiras que nos están dando otros pastores o otros hermanos de otros lados. Por ejemplo, en internet, en YouTube, en Google, en Facebook. Pero cuando se nos predica verdad, simplemente como que la recibimos y al final la terminamos rechazando. O simplemente recibimos la mitad del mensaje, decimos que no, este pedacito es para mí, y lo demás lo echamos fuera. Por ejemplo, de que Dios nos puede prosperar, sí, pero a través de sacrificios suyos. Pero hay algunos que entienden que Dios les puede prosperar simplemente así como así. Y eso es porque le creen a aquellos que predican mentiras. Que Dios nos libre de esos pastores también, de esos hermanos, de esas hermanas, y también de esos instrumentos proféticos que también profesan mentiras. Por eso nosotros tenemos que atesorar bien la semilla. Y si hasta el día de hoy hemos sido cualquier tipo de campo, menos la buena tierra, simplemente pedirle a Dios que nos perdone, que sabemos que Él espera más de nosotros, y que simplemente haga un cambio en Él.
como dice una canción, perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí y sé que esperas más de mí. Sé que esperas que yo sea de buena tierra, sé que esperas que yo atesore tu palabra, sé que esperas que yo te busque, sé que esperas que yo indague en tu palabra, en tu mensaje, y sé que esperas que yo guarde todo lo que tú me estás hablando a través de tus pastores. Pero simplemente por mi carnalidad o por mi humanidad, o simplemente por ser dejado, vulgarmente hablando, no somos lo que Dios quiere que seamos. Simplemente no somos el joven, la mujer, el hombre que Dios quiere que seamos. Alguien de bendición. Porque si usted es cualquier tipo de campo, menos la buena tierra, ¿usted cuándo va a poder convertir a aquel que usted quiere convertir? ¿Cuándo va a poder convertir, no sé, a su familiar que está fuera de los caminos de Dios? ¿O cuándo va a poder dar testimonio de que hay un Dios que vive, que cambia vidas y que restaura vida y persona? ¿Cuándo va a poder usted ser ese tipo de persona con un familiar o con su amigo? Si usted simplemente está mostrando las obras de la carne más que los frutos del Espíritu. Que Dios nos bendiga. Póngase en pie. Esto es lo que Dios quiere entregarle a ustedes. Y seamos como la buena tierra. Que esta palabra no se nos olvide. Por muy simple que parezca, y por muy textual que también pueda sonar, créame que en la mayoría de nosotros se nos puede olvidar del día de mañana. Que Dios nos ayude.